un nuevo episodio de Pausa Legal, el podcast de Iused Veritas. Mi nombre es Nicole Barriga y el día de hoy, en un nuevo episodio de la sección Pausa por tus derechos, contamos con la presencia de Walter Álvarez, especialista en temas de derecho financiero, con quien conversaremos sobre un tema que ha estado en boca de muchos en las últimas semanas y es sobre la nueva medida que emitió el BCR respecto a las billeteras digitales. Antes de empezar, muchísimas gracias Walter por acompañarnos en este episodio. Estoy segura que podemos dar algunos pincelazos de algunos términos que hemos oído estos días, como las billeteras digitales, la interoperabilidad financiera, y quienes estén viendo este episodio, quienes estén escuchando este episodio, van a salir con ya algunas ideas de qué es este tema en realidad, ¿no? Así es, muchísimas gracias a ti, Nicole, por la invitación y a toda la asociación Joseph Veritas por su amable invitación a Pausa Legal. Para mí un gusto enorme poder acompañarlos y poder tratar de compartir un poco algunas novedades en torno a estos conceptos y en torno a este segmento del mercado tan particular y con regulación tan novedosa que de alguna forma va a ayudar a modernizar y a mejorar los alcances de la inclusión financiera. Así es, totalmente. Y ahora sí, para empezar un poco con el tema de este episodio, no sé si nos puedes comentar brevemente qué son las billeteras digitales. Ok, excelente. Las billeteras digitales son, en esencia, aplicativos móviles que permiten de alguna forma almacenar, gestionar y de forma general disponer de los fondos que tenemos a través de una billetera digital y que está asociado mediante un instrumento. ¿De acuerdo? Este instrumento que está vinculado a la billetera suele ser una cuenta de ahorros, pero también podría ser una tarjeta de crédito o algún otro instrumento de pago. Generalmente estas billeteras digitales también aceptan códigos QR al momento de iniciar una transacción. Para poder iniciar una transacción, se escanea la información del receptor, que normalmente es un comercio, y se ordena el pago por parte del titular. Y lo que permite esta billetera es gestionar fondos, transferir fondos en virtud de los instrumentos que están almacenados en estas billeteras. Genial, Walter. Creo que ya nos ha quedado bastante claro a qué nos referimos con billeteras digitales. Estos días es muy común o muy usual cuando hacemos transacciones pequeñas como compras en pequeños comercios usar estas billeteras digitales, ¿no? Ahora, Así es. sí. Ahora no sé si nos puedes comentar un poco en qué consiste la interoperabilidad financiera y cómo es regulada por el derecho. A ver, la interoperabilidad como tal es un concepto propiamente del mundo tecnológico, que cuando lo aplicamos al ámbito del mercado financiero, lo podemos traducir como la capacidad de un servicio de pago para permitir a sus usuarios transferir fondos a favor de otro usuario que no tiene el mismo servicio de pago. Esto es, alguien que tiene una billetera identificada con la marca X puede transferir fondos, puede adaptarla, puede utilizar cualquier tipo de acción a favor de otro usuario que tiene una billetera Y. ¿De acuerdo? Si bien esto se ha presentado en otros países impulsado normalmente por la necesidad de generar valor agregado para los usuarios y evidentemente para que las marcas puedan lograr una diferenciación en el mercado, en el Perú, precisamente a través del reglamento recientemente publicado por el Banco Central de Reserva del Perú, se ha regulado de forma obligatoria esta interoperabilidad. ¿Ok? Garantizando parámetros técnicos de operatividad, de funcionamiento, seguridad de la información, que es un aspecto clave, e inclusive experiencia de usuario. Genial, entonces creo que ya nos queda un poco más claro cuando hablamos de este concepto que hemos podido escuchar estos días, interoperabilidad financiera, a qué nos referimos, ¿no? Y ya nos has estado comentando un poquito de que la BCR ha emitido una medida, bueno, una circular, en la cual específicamente hace un breve desarrollo de la interoperabilidad. ¿Qué implicancias tiene esta circular emitida por la BCR específicamente con este concepto que hemos venido hablando de la interoperabilidad? Excelente pregunta, Nicole. Mira, si tuviéramos que de alguna forma identificar a la circular en virtud de nuestra legislación, de alguna forma esta circular se ha convertido en un hito, ¿ok? Porque si bien ya se hablaba de interoperabilidad en la ley de dinero electrónico, por ejemplo, ya es un concepto que se estaba tratando de incluir dentro de las funcionalidades que deberían tener las aplicaciones que de alguna forma inciden en el mundo financiero, debido pues a los límites en el uso del dinero electrónico, ¿no? A un concepto pues que no ha alcanzado el impacto suficiente. En el segmento de billeteras digitales sí ha permitido de alguna forma establecer alguna diferenciación. Las billeteras de alguna forma sirven de interfaz para gestionar fondos recaudados por empresas propias del sistema financiero.
Entonces, la posibilidad de interoperar entre una billetera y otra cobra un significado absolutamente distinto. ¿Ok? En sí, podríamos decir que la principal implicancia de la circular publicada por el Banco Central de Reserva es la obligación de abrir a favor de los usuarios la gestión de sus fondos, obligando pues a los administradores de las billeteras electrónicas, de las billeteras digitales, a derribar la barrera del proveedor, a derribar la diferenciación que de alguna manera estaba presente al momento de innovar, al momento de generar cada una de estas billeteras. El que poseía la billetera X no podía transferirle a los fondos, no podía transferir sus fondos al titular que tenía la billetera Y. Entonces, esta barrera que de alguna manera generaba pues que se diferencien una de otras y que los usuarios terminen por aceptar unas u otras en virtud a la extensión de la red, es una barrera que el BCR ha obligado que sea destruida, que sea desaparecida. Obviamente esta desaparición siempre tiene que seguir esquemas sólidos de seguridad, ¿ok? Esta desaparición no implica y no debería interpretarse así bajo ningún concepto que se podría flexibilizar de alguna forma la seguridad de cada una de estas herramientas, de cada una de estas billeteras. Si bien con esto de alguna forma se invierte el desarrollo de la innovación que se presentaba en países europeos, por ejemplo, en los que el desarrollo de la funcionalidad normalmente se probaba en el mercado y luego la regulación buscaba que estandarizar la forma de operar, ¿ok? En el Perú, muchas de las empresas que participamos de alguna forma en este mercado ya nos veníamos preparando para este paso y con la regulación lo principal que se ha logrado es acelerar o ponerle una fecha específica a este proceso. Muchas de las empresas ya tenían planes para la interoperabilidad, prácticamente todas tenían ya en el horizonte de repente a un mediano plazo la aplicación de la interoperabilidad. Esto, de alguna manera, lo que ha hecho es obligarlos a correr en el desarrollo de sus funciones para que puedan tener una fecha exacta a partir de la cual comienza a correr la interoperabilidad. Sí, creo que no las podía explicar mejor y sí, en realidad como mencionaste es un hito, ¿no? Muchos no pensábamos que la posibilidad de la interoperabilidad entre diversos aplicativos o billeteras digitales de diversas entidades, por ejemplo, muchos de repente operamos en nuestro día a día con una entidad financiera en específico, con una billetera respaldada por una entidad financiera. Y ahora nos has comentado de que ya era una medida algo prevista por este sector financiero. Pero nosotros como consumidores financieros o usuarios en general, ¿qué beneficios nos va a traer esta nueva medida? Bueno, siguiendo lo dicho, vamos a encontrar muchos beneficios como usuarios de servicios financieros. Primero, porque vamos a poder gestionar de forma abierta y a través de una interfaz simple, a través de un esquema, de una pantalla muy simple, los fondos de nuestros instrumentos financieros. Vamos a poder disponer de manera ágil de los fondos que tenemos en nuestras cuentas de banco. ¿De acuerdo? Y eso definitivamente es un excelente beneficio. Pero en segundo lugar, y creo yo lo más importante, se va a generar la posibilidad de que nuevas empresas incursionen en el mercado de gestión financiera. ¿A qué me refiero? Existe un mercado en el cual muchas empresas van a tratar de incursionar brindándonos soluciones para un uso de mayor calidad de los servicios financieros que ya hemos contratado. Y aquí te pongo un ejemplo, Nicole. Imagínate, pues, que un aplicativo te diga de forma simple cuánto gastaste el último año en alimentación en restaurantes, en servicios médicos, en prendas de vestir, en conciertos, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Y cómo puedes mejorar eso? ¿Cómo puedes darle algún tipo de parámetro o de seguimiento para que las compras en determinados momentos sean de repente más económicas, teniendo el mismo beneficio? Y generando algún apoyo, algún seguimiento para que los usuarios puedan mejorar, por ejemplo, sus esquemas de ahorro. O quizás en un lenguaje muy amigable, cuánto has ahorrado el último año y cuánto puedes llegar a ganar con las opciones brindadas por las propias instituciones financieras con las que mantienes servicios contratados. ¿De acuerdo? Todo esto mediante unos sencillos pasos en una determinada interfaz. Entonces, se viene mucho dinamismo en este mercado y muchos beneficios en general para todos los consumidores. Genial, entonces podríamos asegurar en realidad que esta medida, si bien a muchos nos ha tomado por sorpresa, pese a que el sector ya estaba preparado o ya tenía en mente la aplicación de esta nueva medida, en realidad nos trae bastantes beneficios. Abre un marco mucho más grande y mucho más amplio
a poder perfeccionar el rol que cumplen las entidades financieras y en general. Sin embargo, no sé si nos puedes comentar qué nuevos retos se podrían avecinar dentro de este enorme ecosistema de pagos luego de la aplicación de esta medida en general. A ver, personalmente creo que se van a presentar muchos retos en cuanto al seguimiento de la circular, en cuanto al seguimiento de las reglas que impone la circular. La circular establece una serie de obligaciones que de alguna manera el BCR se va a ver obligado a monitorear, que es algo que no estaba haciendo de manera regular. Y incluso se establece la posibilidad de ejercer la potestad sancionadora en caso se presente algún tipo de incumplimiento. Eso es algo que no se presentaba normalmente en el BCR, en este mercado, y ahora lo va a tener que hacer. Entonces, esta ventana de aplicación de la circular le va a permitir al BCR también prepararse internamente para afrontar un mercado muy dinámico. Este es un mercado muy dinámico, es un mercado con bastantes operadores no solamente a nivel global, perdón, a nivel local, sino también a nivel regional, a nivel global. Son bastantes grandes las empresas que participan y que pueden tener innovaciones en este segmento. Entonces, de alguna forma, el Banco Central de Reserva del Perú va a verse un poco obligado a prepararse para poder monitorear este mercado. Esto, de alguna forma, dentro del mundo legal, pero si pudiera dar por lo menos alguna visión sobre el mundo técnico, yo creo que el principal reto que les va a tocar, que nos va a tocar a nosotros como actores dentro de este mercado, va a ser la ciberseguridad. ¿De acuerdo? Debemos ser cada vez más precisos en implementar medidas para evitar ataques cibernéticos, previniendo, localizando y de alguna forma recuperando toda la información almacenada por nuestros sistemas. Si bien hoy existen algún tipo de inconvenientes con secuestros de datos, con phishing, con malware, y algunos otros ataques comunes, en lo sucesivo, considerando pues un mayor universo de información financiera administrado por estas compañías, se pueden generar mayores y más complejas amenazas que afecten de alguna forma a los usuarios o a las propias compañías. ¿De acuerdo? Estoy seguro yo que poco a poco se va a seguir trabajando en esto y se va a seguir mejorando el enorme esfuerzo que ya se viene realizando al día de hoy por parte de las empresas para garantizar la integridad de sus sistemas y la información que almacenan. Entonces, creo que estos van a ser, digamos, los dos caminos que vamos a tener que afrontar en paralelo para poder mejorar nuestros sistemas y capitalizar todos los beneficios que ya se vienen dando al día de hoy a los usuarios. Muy interesante lo que nos comentas, Walter, porque es cierto, la tecnología nos ha traído muchas ventajas, sin embargo también conlleva ciertos riesgos, ¿no? Si bien como consumidores hemos visto muchas facilidades, también es verdad de que este circular emitido por el Banco Central de Reserva ha emitido también ciertos aspectos que regular y estoy segura que, bueno, en el transcurrir de los meses y de las semanas vamos a tener muchísima más información, vamos a estar muchísimo más actualizados y a la espera de cómo esta aplicación se va a ejecutar en la realidad, ¿no? Muchísimas gracias, Walter, por acompañarnos en este episodio. Estamos muy seguras de que hemos podido resolver algunas de las dudas que como usuarios o consumidores financieros de este tipo de plataformas de pago, estas semanas han sido bastante movidas en cuanto al aspecto financiero. Hemos escuchado muchos conceptos que de repente, en mi caso como estudiante de Derecho, asociaba con lo que podía ver en las clases. Sin embargo, poder escuchar y tener conceptos muchísimo más claros ha sido de muchísima ayuda. Excelente, Nicole. Para mí ha sido un gusto poder compartir con ustedes algunos de estos conceptos y encantado de poder participar en una siguiente ocasión. Y muchísimas gracias a ustedes por vernos en este nuevo episodio de Pausa Legal. Si deseas encontrar muchísimo más contenido relacionado al mundo del derecho, no olvides seguirnos en TikTok y en Instagram como Pausa Legal. Asimismo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y nos puedes encontrar en todas las plataformas de podcast. Y si deseas muchísimo más contenido jurídico, no olvides que puedes seguirnos como Uset Veritas, Just 360 y Siembra. Hasta pronto.